¿A ti qué te parece esto de intervenir precios, como se está proponiendo también en España, de productos básicos? Yo sé que esto se hace con buena voluntad, pero al final no se controla la inflación de ninguna de las maneras. Al final es No, tipos de no, interés. desabastecimiento. Eso provoca desabastecimiento. No sé si le pudiste seguir algo o en diferido también de estas declaraciones de Lagarde y qué te ha parecido. Si te parece, bueno, óptimo ya por fin subir 75 puntos básicos el discurso, ¿no? que ahora han puesto en marcha, ¿no? Lo del Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que están empezando a ponerse serios, ¿no? Se han dado cuenta, pues eso, de que a la inflación hay que atacarla y que hay que sufrir. Pero si por una parte subes los tipos de interés y por la otra anuncias que mientras los estados cumplan van a seguir comprando deuda, al final tampoco estás atacando. Es la historia de la zanahoria y el palo, ¿no? Por un lado te doy un poco de palo, que Mm. es, aunque suban los tipos de interés 75 puntos básicos, seguirán estando muy bajos. Y por la otra, pues mientras los estados se porten bien, les voy a comprar deuda y no van a tener problemas de financiación, ¿no? Que el problema en Europa es la financiación, sobre todo Italia y España. Y sobre todo, dentro de Italia y España, Italia, que ya representa un porcentaje increíble de la emisión de toda la Unión Europea, ya Italia es una exageración, ¿no? Entonces, eso yo lo veo pues un discurso mejorado, quizás no para la gente en general, que se piensa que si le suben el tipo de interés es malo, sobre todo aquellos que tienen hipoteca tipo variable, que España es un caso dentro de Europa es un caso de país que tenemos más hipotecas variables que las que deberíamos y no aprendemos porque en la anterior crisis nos pasó exactamente lo mismo y ahora sí que es verdad que el porcentaje es mucho menor al de la anterior crisis, pero seguimos teniendo un porcentaje de hipotecas variables todavía muy importante y eso sí que van a poder matar al consumo de verdad, ¿no? Claro, una subida de 75 puntos básicos puedes pensar que no es mucho, pero si la duración de tu hipoteca, es decir, si la has pedido relativamente reciente, una subida de 75 puntos básicos te puede suponer un 15, un 20% de subida del coste de la hipoteca, ¿no? Y eso va directamente a detrimento del consumo. No solo por la parte de que la gente deja de consumir, sino por la parte de que la gente, o sea, no solo por la parte de que tenga menos renta disponible, sino que además, como tenemos esta situación de que si estamos en crisis, subidas de los precios de la electricidad y demás, lo normal es que el consumidor aplace sus decisiones de consumo, ¿no? Y eso sí que atacaría la inflación plenamente. Pero claro, a costa de pasarlo un poco mal. Y en ese sentido, yo creo que la Reserva Federal es mucho más sincera que el Mm. Banco Central. La Reserva Sí. Federal habla sin tapujos. Oye, vamos a pasarlo mal. O sea, lo que tenemos que hacer va a ser bueno a largo plazo para la economía, pero vamos a pasar por un periodo en el que lo vamos a pasar mal, ¿no? Y la Unión Europea todavía está ahí en que, vamos, ¿cuántos líderes de la Unión Europea o del Banco Central Europeo admiten que vamos a tener una recesión? Bueno, esto es, digamos, lo que se ha ocultado durante mucho tiempo. Ayer Lagarde sí que decía, bueno, es probable que haya una Probable, recesión. Quiero es decirte que, probable. que, que- que no O se, que no sea, se asume eso. En Jackson Hole, Jerome Powell ya decía, vamos a causar dolor en las pymes y en las familias. Viene un ciclo de subida de tipos y vamos a mantener los tipos altos durante un tiempo. Es decir, que no se van a esperar bajadas de tipos en 2023. Yo fíjate que pensaba que sí, que estaba en su escenario bajar tipos si venía una recesión y demás, pero están teniendo un forward guidance de inflación evidentemente muy alto, superior al 5% para 2023, y eso lo tienen que seguir atajando, y eso es con tipos altos. Es que no hay otra, no hay otra, ¿no, Edgar? O sea, al final es subir tipos y esperar a que la demanda se ajuste con la oferta. exacto. Si es que el problema aquí es de demanda, que eso me gusta repetirlo mucho porque parece ser que sea de oferta, es decir, siempre se achaca el problema de inflación, no es que la cadena de suministros, no es que los precios de la energía, el petróleo ya está a precios de anteriores de la guerra, o Mm. sea, ya que. Ahora que la culpa es de Rusia, sigue siendo de Rusia. La inflación. ¿Por qué España tiene inflación y Suiza no? Suiza tiene un 3% y está rodeado de empresas con inflaciones del 8, del 10. ¿Y qué pasa? ¿Que Suiza no está en Europa? ¿O Estados Unidos? Estados Unidos depende cero de Rusia y tiene una inflación altísima. Entonces, Claro, es que el no están problema es, hablando de la subyacente, que hablen de la... Ayer me cabré un poco claro, en ese momento, estaba hablando no sé qué, no sé cuántos, y yo dije, ¿and the core inflation what? ¿No? Porque no hablaba de la inflación subyacente, ¿no? Que es donde tendrían que estar mirando ahora mismo, más allá de la energía. Si la energía está claro que tenía un componente importante, pero ya no está ese componente, está desapareciendo. no, si tú quitas energía y alimentación, la inflación subyacente está por más del doble de lo que debería estar si En quieres España más mantener del el 6. objetivo del 2%.
Está más del 6, es que es triple. Mira, más del triple de lo que tendría que estar. Es una barbaridad y eso es problema de demanda. La oferta, si tú miras la oferta agregada a nivel mundial, está por encima de 2019. Oferta agregada de bienes y servicios. Está por encima de 2019 a nivel mundial. Lo que ha cambiado es la demanda. Y cambió sobre todo el año pasado, que estamos viendo un poco las consecuencias del año pasado, que la gente, sobre todo en Estados Unidos, se volvió loca comprando. O sea, tú miras la empresa que mires. El otro día estuve analizando los resultados de HP, ¿vale? Ordenadores e impresoras. Y tú miras la gráfica de ingresos y beneficios del año 2021 y es que se va así en pico. En pico. Y ahora está así. Bajando. ¿Por qué? Pues porque, primero, pues porque la gente cuando salió de una situación en la que no le permitían salir de casa, pues compraba componentes electrónicos. Y después que si tú vas regalando cheques o vas ampliando la masa monetaria y tú inundas el mercado de liquidez, ayudas, bla, 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 incentivan muchísimo la demanda. Y esa oferta, la oferta es más inelástica que la demanda. Inelástica quiere decir que le cuesta más acoplarse, ¿vale? No es sencillo aumentar la producción cuando la has disminuido forzosamente, ¿no? Entonces es más inelástica. Te pega el subidón de demanda, la oferta llega a su nivel de 2019 y el subidón de demanda sigue estando ahí. Entonces hay inflación. Hay inflación en absolutamente todo. Y ojo que la inflación de Estados Unidos, de la forma en que la calculan, no va a bajar aunque baje el consumo. ¿Por qué? Porque el componente más importante de la inflación es el shelter, es vivienda, alquiler y demás. Y la forma en que lo calculan como una media móvil. Es decir, los precios de los alquileres de las casas pueden ir arriba, 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 pero el componente de la inflación no va tan arriba porque utilizan una media móvil de los anteriores años. Entonces, ahora estamos viendo una pequeña subida. Hay un gap entre la subida que ha habido de costes de vida y lo que refleja los datos de la inflación. O sea, ahora pueden bajar el precio de las casas y pueden bajar el precio del alquiler y aún así el componente de la inflación seguirá aumentando. Porque como es media móvil, la media va a seguir subiendo, aunque los precios de alquileres ahora estén bajando y los precios de las casas estén bajando. Entonces la inflación va a ser más duradera en ese componente al menos de lo que pensamos. Me parece interesante la reflexión que haces porque precisamente va bastante en contra de lo que se está comentando, sobre todo por parte de los bancos centrales, ¿no? El componente de la inflación es de oferta, es un problema de oferta, el shock de oferta. Ha tenido, yo creo que a lo largo de este año y pico, la oferta ha hecho pues su influencia dentro de que los precios hayan disparado, sobre todo por los cuellos de botella, ¿no? En las cadenas de suministros que se están deshaciendo. Y se está viendo, por ejemplo, el Baltic Dry Index, que lo seguirás tú bastante, este ya está en niveles completamente normalizados. Ha tenido un desplome brutal, ¿no? Que es el tráfico marítimo al final, ¿no? Sí, este índice es de dry bulk, es decir, de transporte de materias primas, ¿vale? Y está pegando un bajón terrible, básicamente por dos razones, ¿vale? Porque subió mucho con la congestión de los puertos y también por la demanda de China, ¿no? Y la demanda de China, pues China sigue estando en lockdown. Efectivamente, ¿vale? Hoy estoy mirando ahora en directo lo que está haciendo los índices de dry bulk y para octubre están subiendo mucho hoy, porque parece que ya se va a reanimar, ¿no? Pero no te creas. O sea, este índice de dry bulk podría multiplicarse por 4 y no tendría un efecto significativo en el coste de la materia prima. O sea, no es muy sensible el coste de la materia prima porque son barcos muy grandes y muy eficientes. Entonces, los rates al final es un pequeño porcentaje de la materia prima. El caso de los containers era mucho más exagerado. El año pasado, los rates que se alcanzaron, el spot llegó a unos niveles estratosféricos. Nunca en la vida se había visto. Claro, ¿por qué? Porque paras la demanda, ¿vale? Durante el COVID. Los barcos se quedan parados. Cuando todos quieren reanudarse a la vez, los puertos se congestionan. No están preparados para recibir esa cantidad. Y los puertos de Estados Unidos estuvieron congestionados durante muchísimo tiempo. Ahora, Estados Unidos está mejorando y Europa es la que está un poquito peor, pero la congestión ha bajado mucho y los ratios, o sea, los rates del año pasado al spot a este año ha bajado un 50%. Y hay rutas que ya están a niveles muy bajos y aún así no se nota en la inflación. O sea, ha bajado el coste a spot un 50% y no se nota en la inflación. Primero porque los grandes consumidores tipo Walmart, Amazon, etcétera, tienen contratos a largo plazo que se renovaron estos años y los tienen caros, ¿vale? Entonces, aunque baje el spot, la exposición al spot, al mercado de este tipo de empresas es pequeña, ¿vale? Porque tienen contratos a largo plazo y demás. Entonces, tampoco ves esa bajada de los costes. Eso sí provocará renegociaciones de los contratos a largo plazo. Si están bajando mucho los spots, las empresas dirán, oye, vamos a renegociar nuestros contratos porque estoy pagando el doble de lo que se está pagando a spot ahora. Y eso bajará los rates. Pero ya te digo, aún bajando los rates, la inflación al consumo ha ido arriba.
porque es que no es tan importante ese componente. Sí puede ser importante en productos de bajo valor añadido, de mucho peso y bajo valor añadido. ¿Por qué? Porque son muy voluminosos y tienen poco valor añadido y cualquier aumento de los rates pues te provoca, ¿no? te provoca aumento de costes. Pero en productos que hemos visto con inflación tipo electrónica y demás, que son componentes pequeños, de poco peso, de mucho valor añadido, el transporte no afecta muy poco. Y ahí es donde hemos visto inflación, porque hubo mucha demanda el año pasado de componentes electrónicos. Entonces, no es un problema de oferta, que también, pero la oferta ya está arreglada, más o menos, más o menos. Es un problema de demanda que no palia. Es que es el problema, es que no palia. Estados Unidos sigue Y consumiendo. Edgar, aunque fuera un problema de oferta, que hay un componente y demás, es lo que estás diciendo, pero aunque fuera un problema puramente de oferta, esto no tiene otro camino que subida de tipos de interés. Estas fórmulas mágicas también que como que quieren sacar ahora, incluso la nueva ministra del Reino Unido, que es conservadora, ¿no? Supuestamente del ala liberal y está proponiendo incluso medidas muy intervencionistas, ¿no? Llaman muchísimo la atención. ¿A ti qué te parece esto de intervenir precios, como se está proponiendo también en España, de productos básicos? Yo sé que esto se hace con buena voluntad, pero al final no se controla la inflación de ninguna de las maneras. Al final es tipos de interés. Desabastecimiento. Eso provoca desabastecimiento. Mira, creo que fue Ursula von der Leyen que dijo que cuando hablaban de fijar un precio al gas, incluso el gas importado con LNG, dijo, Sí. existe un riesgo de que ese gas se vaya a otros países. Pues no me jodas, pues claro que existe ese riesgo. Si tú controlas el precio del gas, el productor estadounidense o el productor de Qatar que te envía el gas con un barco de LNG, no te lo vende a ti, se lo vende a los chinos. Pero de todas maneras, Edgar, un matiz con esto. Lo que habían propuesto, tengo entendido, según las informaciones que había leído y lo que había dicho von der Leyen, era el gas ruso exclusivamente. No se habló del gas No, de estadounidense. todo. Al final de todo, sí. Del gas importado, del gas importado. De todo el gas Sí, sobre importado. todo, Vale, vale, vale. sí, Entonces, corrijo. Si es todo el gas importado, sí, sí, todo estoy el de gas acuerdo. importado. Pero sobre todo, claro, se centran en Rusia. Pero Rusia ya ha dicho que si me pones un tope a los precios, pues igual te corto el suministro.